Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues bastante bien. Y en esta ocasión, en los códigos de multiverso, vamos a presentar este pequeño documental o cápsula documental donde vamos a hablar acerca del fenómeno de la proyección. Para no adentrarnos todavía en los detalles y en la explicación de este fenómeno, esta pequeña parte es simplemente para anunciar este documental. Y esperamos que muchas de las dudas que tienen las personas acerca de este fenómeno de la proyección queden aclaradas. Algunas personas se molestan mucho cuando se les dice que están proyectando algo que tienen dentro de ellas en los demás. Este fenómeno de la proyección como tal se entiende precisamente así: proyectar alguna forma de ser, alguna creencia, alguna actitud, algún impulso que es propio en algo externo al propio ser. Se cree que es un mecanismo de defensa, pero bueno, espero que todo esto que vamos a compartirles, que vamos a platicar con todos ustedes, sea de su gusto, que les resuene y que aclare todas estas dudas y que nos aclare el panorama para poder comprender cómo podemos avanzar y crecer en esta realidad de los espejos de la mente y de la conciencia que se proyecta en todo lo que percibimos en el mundo exterior. Como dirían, en realidad, o como se dice o como dicen los sabios, no ves el mundo como es, sino como tú eres. Bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Esta vez tocando un tema fascinante, un tema que a mí me apasiona y me interesa muchísimo, que llevo mucho tiempo observándolo también por justamente lo fascinante que es la proyección psicológica, que hasta no hace mucho tiempo se reconoció que es algo que es mucho más que simplemente un mecanismo de defensa que el cerebro implementa ante alguna amenaza, ante alguna posible destrucción específicamente del cuerpo, porque tiene que ver con el instinto de supervivencia y con el instinto de preservación de la vida. Pero sin embargo, este fenómeno ya se ha descubierto que opera en prácticamente todos los niveles de la percepción, y no es raro que incluso en el chamanismo encontremos una explicación muy pertinente y muy precisa acerca de cómo funciona este mecanismo, que es la burbuja de percepción, como bien lo decía don Juan de Castaneda, que es nuestra descripción del mundo. Esto significa que cada individuo, cada ente consciente dentro de la creación está percibiendo el universo, el cosmos, los estímulos provenientes del exterior, los está percibiendo de acuerdo a su propia interpretación de la realidad. Esta interpretación se crea, como ya lo hemos mencionado también en algunas ocasiones, se crea desde el nacimiento. Incluso se piensa que en el ADN ya vienen impresas otras informaciones que vienen de mucho tiempo atrás. Por eso, por ejemplo, podemos reconocer cuando una persona es muy parecida a su madre o a su padre o a su abuelito o a su abuelita, y vamos viendo ciertos patrones de conducta. Eso es exactamente lo que el ADN hace, es información y códigos genéticos en donde se quedan impresas estas características provenientes de otras vidas, de las vidas de nuestros ancestros, antepasados o como les queramos llamar. Y es así como de principio ya traemos una forma de percibir. Esto es algo que viene desde toda la historia que tenemos como humanidad. Traemos información de personas que la verdad no tenemos ni idea quiénes fueron, ancestros cuyos nombres desconocemos. Tal vez si tenemos esa costumbre de tener un árbol genealógico, podremos saber a lo mejor cómo se llamaba el papá de nuestro tatarabuelo o la mamá de nuestra bisabuela, pero en realidad sabemos quiénes fueron, sabemos cuáles fueron sus conductas, cómo se desenvolvían en la sociedad en la que les tocó vivir, qué es lo que ellos hacían, cuál era su preferencia, si tenían uno u otro gusto, qué es lo que normalmente detonaba el temor en estas personas. Y pues podemos ver, según la época en la que nacieron, que había ciertos conscientes colectivos que imperaban en ese momento y que pudieron haber afectado su nivel de percepción. Y hablando sobre proyecciones como tal, en este sentido, en lo social y cultural, todo el tiempo estamos proyectando aquellas cosas a las que tememos,
nuestros miedos más profundos, las cosas que rechazamos o aceptamos, estamos constantemente proyectándolas en todas las experiencias que nos tocan en el día a día, no solamente con las personas, sino con las situaciones en sí. Y de acuerdo a esto que les comentaba hace rato sobre la burbuja de percepción, esto significa que desde que somos niños empezamos a construir un sistema con el cual interpretamos el mundo o la realidad o el universo que vamos experimentando para poder interactuar en él y para poder ubicarnos en un estado, en una coordenada de tiempo y espacio y sentirnos parte de la experiencia que estamos viviendo en turno. Es algo realmente muy profundo, puede tener implicaciones en todos los niveles, porque desde niños empezamos a adoptar las creencias que tal vez venimos arrastrando todavía hasta el presente, quizás algunas ya las dejamos atrás, pero por ejemplo en cuestiones de gustos es muy fácil comprender esto de las proyecciones en lo que tiene que ver con lo que nos gusta o lo que rechazamos, ya que por lo regular tendemos a hacer una selección muy particular sobre las cosas que nos gustan o las cosas que nos disgustan o que rechazamos, y ahí es donde se pone bien interesante, porque hay un dicho por ahí que dice que lo que te choca, te checa, y muchas personas lo niegan, muchas personas categóricamente dicen: ¿cómo puedo tener yo algo que rechazo, tener cierto aspecto que yo estoy rechazando, cómo puedo tenerlo yo en mi persona? Y pues ciertamente, de acuerdo al estudio de esta característica o de esta parte de nuestra conducta, es muy cierto que todas aquellas cosas con las que nos identificamos o que creemos que forman parte de nosotros o que no forman parte de nosotros, representan aspectos que tenemos, ya sea aspectos que nosotros consideramos positivos y que aceptamos y que incluso podemos basar lo que consideramos nuestra mejor versión de nosotros mismos en estos aspectos, y los que no, los que consideramos erróneos, impropios o rechazables, pensamos que no actuamos así, pero está comprobado que bajo ciertas circunstancias, bajo cierta tentativa de amenaza, podemos desplegar estas características. De repente puede sorprendernos que nosotros mismos estemos cayendo en ciertas conductas que pensamos que nunca íbamos a demostrar ante ninguna persona. Entonces ahí es en donde viene el reflejo, el espejo, ahí es en donde aplica esta parte tan especial a la que llamamos el reflejo en la realidad de quiénes somos nosotros. Y esto no solamente ocurre con las personas, como les decía hace rato, ocurre en todas las situaciones. Todo lo que es hermoso en ti lo estás proyectando en el exterior. Si eres una persona que cultiva el amor, el cariño, el respeto, la admiración hacia las cosas buenas en la vida, hacia los buenos sentimientos, por ejemplo, como también a la inversa. Si hay cosas que tú rechazas, hay cosas que tú juzgas y que tú piensas que no forman parte de ti, no es raro que de repente llegue y se presente en tu vida una situación que te lo muestre muy directamente. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los entornos de trabajo, pasa mucho en las relaciones de pareja también, que nuestra pareja casualmente nos refleja una parte de nosotros, tanto la parte más positiva, más amorosa y cariñosa, como la parte más difícil que a veces no queremos ver, pero que queda proyectada, la proyectamos en la pareja, y cuando la pareja nos muestra cosas que rechazamos, en realidad también nos está mostrando algo que nosotros tenemos ahí por trabajar. Entonces eso es lo que la proyección psicológica representa, pero va mucho más allá que lo psicológico. Es una proyección en la que nosotros estamos realmente viendo el reflejo de nuestra interpretación de la realidad, que la tenemos aquí en nuestra mente, la estamos viendo constantemente reflejada en el mundo y en la experiencia que nos toca el día a día. Hay un tarot muy especial para mí que amo profundamente porque he aprendido muchas cosas con él. Es muy preciso, siempre me ha dado el panorama que necesito saber en el momento adecuado, que es el tarot de Osho, en donde viene una carta que se llama Proyecciones, y se las quiero compartir a continuación junto con lo que dice acerca de esta característica que todos tenemos. Cuando vas a un cine, miras la pantalla. Nunca miras para atrás, pero el proyector está ahí. La película no está verdaderamente en la pantalla, eso es solo una proyección de sombras y luces. La película únicamente existe en la parte de atrás, pero nunca miras hacia atrás, y el proyector está ahí.
Tu mente está detrás de todas las cosas, la mente es el proyector, pero siempre miras al otro porque el otro es la pantalla. Cuando estás enamorado, la persona parece hermosa, no hay comparación. Cuando odias, te resulta la más fea y nunca llegas a ser consciente de cómo la misma persona puede ser lo más feo y también lo más hermoso. Así que la única forma de alcanzar la verdad consiste en aprender cómo ser inmediato en tu visión, cómo desechar la ayuda de la mente. Esta colaboración de la mente es el problema porque la mente solo puede crear sueños. Debido a tu entusiasmo, el sueño empieza a aparecer como si fuera realidad. Si estás demasiado entusiasmado, estás ebrio y dejas de estar en tus cabales. Entonces cualquier cosa que veas va a ser tu proyección. Y hay tantos mundos como mentes, porque cada mente vive en su propio mundo. El hombre y la mujer de esta carta están frente a frente, y aún así no son capaces de verse el uno al otro con claridad. Cada cual ha proyectado una imagen que ha construido en su mente, cubriendo el verdadero rostro de la persona que está mirando. Todos nosotros podemos quedarnos atrapados en la proyección de películas hechas por nosotros mismos sobre las situaciones y las personas que nos rodean. Esto se produce cuando no somos totalmente conscientes de nuestras propias expectativas, deseos y juicios. En vez de responsabilizarnos y adueñarnos de ellos, tratamos de atribuírselos a los demás. Una proyección puede ser diabólica o divina, inquietante o reconfortante, pero al fin y al cabo se trata de una proyección, una nube que nos impide ver la realidad tal y como es. La única salida consiste en reconocer el juego. Cuando encuentres que surge un juicio respecto a otro, dale la vuelta. ¿No se refiere a ti realmente lo que ves en otros? ¿Es clara tu visión o está nublada por lo que quieres ver? Hola, ¿qué tal? Soy Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis y el día de hoy quiero platicarles cómo funciona la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa de la mente y, para ser más precisos, del inconsciente, y sucede cuando le damos atributos a algo externo y no aceptamos que eso externo a lo que le estamos atribuyendo, algo que nosotros podemos considerar positivo o negativo, existe dentro de nosotros mismos. Pero como no lo hemos querido trabajar, ya sea porque nos enseñaron que eso estaba prohibido, o que nosotros no éramos así, o dentro de nuestra personalidad nosotros dijimos que no éramos así, lo reprimimos. Y entonces cada vez que vemos esa situación afuera, que creo que esta es la parte importante de la proyección, me genera enojo. Entonces a mí me enoja cuando yo veo algo que no me gusta, sin darme cuenta que eso que no me está gustando lo tengo reprimido en mí mismo, lo mandé al inconsciente. Y es importante aquí entender que no es más que parte de ti mismo y de tu sombra, como la llamaba Carl Jung. Y esa sombra que tengo que trabajar. Pero mientras yo no me dé cuenta de esto, siempre voy a estar reflejando afuera. Y un ejemplo de esto es, pues, se puede hablar de, a lo mejor, de personajes importantes o de políticos a los cuales siempre se le arroja la sombra, ¿no? Siempre se les dice que ellos son, por decir un caso, ¿no? Aquí en México es muy común que se les diga son corruptos, son esto. Pero realmente lo único que haces es proyectar algo que tienes que trabajar en ti. Por eso te enoja. Y aunque también se dice que esta proyección puede ser de acuerdo a tu percepción, recordemos, siempre es la percepción de uno. Puede ser positiva o negativa. Puede ser que te genere aversión, como decimos, o puede ser que te genere un deseo. Y para poner un ejemplo positivo es cuando tú admiras a alguien y piensas que esa persona es alguien única e increíble y que tú nunca vas a poder ser como esa persona. Entonces, ¿qué haces? Proyectas sobre eso toda la admiración, sin darte cuenta que tú también puedes ser como esa persona. Pero eso también implica trabajar. Y trabajar sobre eso a lo mejor te va a llevar a algo que no quieres vivir o que te da miedo vivir. Entonces, por lo tanto, prefieres solamente proyectarlo y decir, ¿cómo admiro a esa persona? ¿No? Ese es lo máximo. Y sucede como lo decimos al revés también. Te puede generar aversión sin darte cuenta que ahí viene la parte importante. El darte cuenta de que eso que observas allá afuera está dentro de ti.
Y que eso que tú estás observando y que te molesta, habla más de ti que de la persona de la que estás tú haciendo tu juicio o tu crítica. Porque todo esto es una construcción mental. Realmente a lo mejor la persona ni siquiera es así. Tú la construiste así y crees que esa persona es así basándote en algunas experiencias que te han sucedido durante tu vida. Y que, como decimos, a lo mejor como no te gustaron o etcétera, las reprimiste. Entonces empezar a observar y a darte cuenta es empezar a trabajar en eso, empezar a observar por qué me genera enojo. ¿Qué de lo que estoy viendo allá afuera lo tengo yo? Y eso te va a ayudar mucho a liberar muchas cosas que están ahí dentro de ti y que no quieres aceptar. Y te va a empezar a ayudar a sanar. Sucede también, muchas veces se dice en las relaciones de pareja. ¿Cómo funcionan las relaciones de pareja? Pues muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos en una relación de pareja lo que estamos haciendo es proyectar cosas que nos gustan. Por eso se habla también del amor así platónico, porque lo único que hacemos es proyectar en esa persona algo que yo soy. Y no nos damos cuenta que es lo que nosotros estamos construyendo. Entonces por eso es importante como romper con esa proyección y observar. Comenzar a detenernos para observar y darnos cuenta, como lo platicamos. Ya para cerrar me gustaría platicarles un cuento que creo que refleja cómo funciona también la proyección. Y el cuento, ahorita no recuerdo de quién es, pero bueno, el cuento dice así. Resulta que de repente una persona que está en su casa piensa que su esposa está muy enferma y que tiene un problema de sordera muy fuerte. Entonces decide llamarle al médico y le dice al médico: oye, fíjate que mi esposa tiene un problema de sordera y necesito que la atiendas. El médico le dice: sí, no te preocupes, ven el lunes en la semana y tráela. Dice: no, es algo que tiene que ser urgentemente, o sea, necesito que la atiendas ya. El médico le dice: bueno, está bien, vamos a hacerlo vía telefónica, si tanta prisa tienes, pues vamos a ver qué nivel de sordera tiene tu esposa. A ver, llámale y me dices cómo reacciona. Entonces en ese momento desde el teléfono le empieza a gritar a la esposa. Dice: no, ya le estuve gritando y ¿sabes qué? Pues no me contesta. Híjole, pues a ver, acércate un poquito más y vuelve a llamar. Sucede lo mismo. El médico le dice: bueno, entonces tienes un teléfono inalámbrico, si quieres desde ahí márcale, desde ahí grítale y me avisas cómo está, si te escucha o no. Entonces agarra el teléfono inalámbrico, le vuelve a gritar, se acerca cada vez más hacia ella y de total que no le escuchaba, ¿no? Se dice que llega hasta la cocina donde está la esposa, la toca y le dice otra vez, ¿no? Le grita, le dice: oye, escúchame, que no sé qué. Y la esposa le dice: oye, ya te he escuchado. Van 10 veces que me gritas y no te das cuenta que estás sordo. Entonces te pido por favor que tú vayas al médico y que te trates ese problema de sordera que no te quieres atender. Entonces, bueno, el cuento trata de eso, ¿no? O sea, como muchas veces proyectamos en la otra persona, o esta persona proyectaba la sordera en la esposa cuando realmente él era el sordo. Y así sucede con muchas cosas, ¿no? O sea, eso podemos llevarlo a muchísimos ámbitos, pero así funciona. Y otro cuento que también me gusta es, y esto habla de la proyección, cómo funciona a veces también en forma positiva. Y a veces es importante, pues sí, observar hacia afuera y a lo mejor experimentar lo que tú quieres. Y este cuento dice así: había un señor que vivía en una ciudad, me parece que en Cracovia, por ponerle un nombre, y resulta que tiene un sueño donde va a encontrar un gran tesoro en la ciudad de Praga. Entonces el señor no toma en cuenta el sueño, dice: ay, es un sueño de tantos, ¿no? Pero resulta que este sueño todos los días se le aparece y es en el mismo lugar, está debajo de un puente, y ahí hay un gran tesoro. Como le sucede continuamente este sueño, dice: bueno, está bien, vamos para allá, tengo que ir a ese lugar a encontrar ese tesoro. Entonces va, después hace el viaje para allá y encuentra el lugar, el puente, dice: aquí es, ya lo encontré, aquí debe estar escondido mi tesoro. Pero lo que no le había dicho su sueño es que allí se encontraba un guardia de seguridad. Entonces el guardia de seguridad ahí está custodiando ese puente
Y él dice, híjole, ¿ahora qué hago? Pues me voy a poner aquí a acampar. Y en algún momento se ha de descuidar el guardia de seguridad y voy a ir por mi tesoro. Pero resulta que, pues pasa el tiempo, el guardia de seguridad lo está observando y dice, ¿esta persona qué le pasa? ¿Cómo está haciendo aquí acampando, no? Entonces el guardia de seguridad se le ocurre ir a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa, no? La persona le contesta, la verdad le dice, mira, fíjate que me llamo Pedro, por decir, me llamo Pedro, soy una persona ya anciana, pero tuve este sueño y fíjate que tuve ganas de venir aquí a ver si era real que existía un tesoro. El guardia lo único que hace es reírse y le dice, por esa estupidez, ¿veniste hasta acá? Le dice, fíjate que yo tengo un sueño muy similar con una persona que se llama igual que tú, que se llama Pedro, que vive en la ciudad donde tú vives, en Cracovia. Y ese sueño también me dice que en su casa, en su cocina, también en ese lugar hay un tesoro. Pero qué estupidez, yo no iré a perseguir ese sueño, ni saldría de aquí. Entonces el señor pues, lo escucha y dice, ok. Se regresa a Cracovia y cuenta la historia que él decide escarbar en la cocina, en el lugar donde le dijo el guardia de seguridad, y encuentra el tesoro. ¿A qué va toda esta historia? Pues que muchas veces lo que tenemos que hacer es actuar sobre esa proyección. O sea, trabajar y darnos cuenta que ese tesoro está dentro de nosotros o el trabajo es dentro de nosotros, aunque exista todo este exterior que nos está proyectando muchas cosas. Entonces, como te puedes imaginar, gracias a todo lo anteriormente explicado, las consecuencias de la proyección en el mundo son prácticamente terribles. Las personas, en lugar de hacerse precisamente responsables de sus propias proyecciones y comprender y entender el mundo como un reflejo de lo que está dentro de ellos, se la pasan peleando contra fantasmas, contra espejismos y no resuelven el conflicto real. Esa es la función de la proyección. La sombra, aquello que no queremos reconocer dentro de nosotros, proyecta esos impulsos que están ahí, prohibidos, que están guardados en el mundo externo. Pero también existen diferentes niveles de sombras y de proyecciones. A veces las sombras o estos impulsos de proyección también funcionan con grupos colectivos y entonces surgen grupos que tienen, por ejemplo, racismo contra personas de diferente color de piel. O también existe algún grupo que tiene una ideología y que está en contra totalmente de otro tipo de ideología. La invitación, como siempre en Códigos del Multiverso, es a poder ver los diferentes aspectos de la realidad y comprender que todos son simplemente puntos de vista, porque la verdad no le pertenece a nadie. La verdad pareciera que es algo personal y en ese sentido cada uno de nosotros debe juzgar por sí mismo lo que considera correcto o incorrecto. Es por ello que si somos responsables de lo que estamos proyectando en el mundo y si aceptamos esa realidad, entonces prácticamente nuestra vida podría transformarse de manera extraordinaria, porque comprenderíamos que es muy difícil, si no es que casi imposible, conocer realmente la mente y la forma del otro. Entenderíamos que gran porcentaje de lo que pensamos o creemos del mundo externo y de las personas que nos rodean es tan solo una proyección que se origina dentro de nosotros en base a la información que solamente nosotros hemos experimentado. Algo que ya he dicho a lo largo de mi vida y siempre seguiré diciendo. Date cuenta que el único acceso a la información que tienes del mundo externo es tus 5 sentidos. Y lo que haces con la información que entra en esos 5 sentidos. ¿Cómo estás acomodando esa información? Es responsabilidad tuya. La manera en cómo interpretas lo que está sucediendo es también responsabilidad tuya. Por lo tanto, este video es una invitación a hacernos cada uno de nosotros responsables sobre las proyecciones que tenemos en los otros. Y la única manera es tratar de ser lo más honestos posibles para poder ver la verdad, jamás en el otro, pero la verdad con nosotros mismos. Porque al final, la sombra, al único que intenta engañar, es a uno mismo, a la propia conciencia. Y como en el fondo eso no se puede, porque dentro de nosotros estamos conectados, somos una unidad en la pluralidad,
Nuestro ser interno entiende perfectamente lo que está sucediendo, pero es parte de un proceso de evolución. Date cuenta que no podríamos crecer ni evolucionar si no existiera esa sombra que nos impulsa a transformarnos. Cosa que también se conecta con otro tema, que es el poder que tiene la sombra si sabemos entenderla y transmutarla. Así que, como puedes ver, gran parte de la realidad del mundo que nos rodea y de los conflictos que existen en el mundo, en muchísimos sentidos, tienen su base en la ignorancia absoluta del fenómeno de la proyección. Así que bueno, espero que esta cápsula de los códigos del multiverso les haya gustado. Nos vemos pronto y los quiero y las quiero muchísimo.